Que Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos gozosos de estar en este culto glorioso para nuestro Dios y nos sentimos bendecidos también, no solo de alabar el nombre del Señor, sino de mirar que, hermanos, no somos pocos. Mire qué cantidad tenemos que estamos, hermanos, reunidos en esta ocasión. Esto es una bendición, no estamos solos, sino que somos parte de una gran familia. La familia del Señor, la familia de la fe. Bueno, nos es una bendición estar aquí esta mañana. Nos hemos deleitado alabando el nombre del Señor y ahora llega el momento de la palabra. Les voy a invitar que vayan conmigo y busquemos una parte de la Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11, ahí la palabra del Señor. Y vamos a estar comenzando la lectura en el verso 19. Sean muy bienvenidos los amigos que están entre nosotros, que se han tomado el tiempo para estar aquí. Dios les bendiga. Esperamos que su vida sea edificada de manera especial en esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 11. Verso 19 dice la palabra de Dios a continuación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que allá lo habían enviado los hermanos de Jerusalén porque los judíos lo querían matar. Le dijeron: ve, escóndete allá. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí, hermanos, la palabra. Hemos leído desde 19 hasta 26. Muy bien, vamos a orar breve para que entremos a hablar la palabra. Señor, en esta linda mañana somos bendecidos, nos es un privilegio, reconocemos el grado de bendición que nos das. Poder estar aquí, Señor, no solo ser participantes de la alabanza, sino también, Señor, ser instruidos, exhortados, animados con tu palabra. Gracias, Señor. Oro que me permitas hablar con toda la libertad de tu Espíritu Santo, que la gracia tuya sea sobre mí y, Señor, que lejos esté de mí distorsionar tu palabra, que solo pueda hablar, transmitir el mensaje que tú quieres que se oiga hoy. En el nombre de Jesús, así te lo pido, amén y amén. Ahora tomen asiento, mis amados hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Hace 8 días, el día domingo pasado, predicamos en este lugar, predicamos un sermón biográfico donde veíamos la vida de Lucas y podíamos analizar la vida de ese hombre, no profundo, pero gran parte de detalles de la vida de ese hombre.
Y terminamos viendo, hermanos, a un hombre inspirador, un hombre que motiva, un hombre que inspira a que sirvamos en la obra del Señor, a que aportemos para la obra de Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro compromiso serio en la obra del Señor. Miramos a Lucas ese domingo y me fue de bendición la palabra. Ahora, nada menos que eso, quiero mirar a otro hombre y en este caso es Bernabé. La vez pasada mirábamos a Lucas, que escribió el 30% del Nuevo Testamento. Todo el libro de Lucas, decíamos, el libro más extenso de lo que es el Nuevo Testamento. Y el tercero más extenso, que es el libro de los Hechos, que los dos juntos decíamos que componen el 30% de lo que es el Nuevo Testamento. Y luego mirábamos nosotros qué tuvo que haber pasado para que ese hombre escribiera todo eso. Analizábamos los esfuerzos que tuvo que hacer de investigación, de historiador, de buscar tanto esfuerzo que tuvo que dar para lograr todo eso. Eso se hablaba de Lucas, pero fíjense hoy, nada menos lo que hizo Bernabé. Por eso quiero que hablemos, bueno, de la vida de Bernabé. ¿Qué tema le presentamos? Un creyente ejemplar, queda bien. Un creyente ejemplar, Bernabé. Comencemos. Bernabé fue ese hombre que realizó acciones que fueron cruciales para la iglesia primitiva. Cruciales. Bernabé fue ese hombre que lo encontramos todas las veces que la Biblia nos habla de él, lo encontramos haciendo cosas súper interesantes que beneficiaban la obra del Señor. Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, ¿qué hubiese sido del apóstol Pablo sin un Bernabé que lo introdujera a los hermanos de la iglesia en Jerusalén? Lo vamos a ver enseguida. Fue un hombre, hermanos, que hubiera sido de Juan Marcos, que también Pablo ya lo había dejado por ahí y dijo, ya no. Se recuerdan porque se regresó del primer viaje misionero. Pero Bernabé fue ese varón que estuvo ahí. Todo eso lo vemos de hablar enseguida. Pero bueno, este era un hombre, hermanos, que reflejaba la gracia de Dios. Era, decíamos, ese hombre que realizó acciones que fueron cruciales para la iglesia primitiva. Todas las veces que lo vemos o que la Biblia habla de él, lo presenta ayudando y animando a todos los demás hermanos. No le preocupaba que los demás tuvieran un pasado desastroso, un pasado, hermanos, lamentable. No le importaba. Él estaba, hermanos, Bernabé era ese hombre que lo que añoraba o deseaba era que el creyente desanimado, el creyente que se había quedado, el que había caído, verlo restaurado. Y así lo miramos a Bernabé en todo lo que hablamos de él. Siempre lo miramos, hermano, animando a otros, dando en la obra, apoyando a otros, haciendo la obra del Señor. Siempre se ponía al lado del débil. Siempre estaba al lado de los que estaban desalentados y desanimados. Bueno, habiendo dicho esto, concluyo nada más diciendo que Bernabé fue ese hombre que fue columna de la iglesia primitiva. Uno de los hombres columna, pilares de la iglesia de Jerusalén. Querido por la iglesia primitiva, conocido entre la iglesia primitiva. Y es que este hombre se supo ganar la confianza con el buen testimonio que dio este hombre ante los ojos de los hermanos de la iglesia primitiva. Un hombre de buen testimonio. Y ustedes saben que de eso podríamos predicar. Hermanos, ganarse un buen testimonio entre la iglesia, no es sencillo. No es fácil. Cualquiera en su trabajo dice este hombre y pueden hablar a veces bien. Pero el detalle aquí, donde lo conocemos, cuando ya tenemos muchos años, sabemos lo irresponsable que es. Reconocemos, ya podemos sacarle muchas cositas más, muchas cositas. Allá en el trabajo solo dicen ese hombre se guarda, ese hombre, porque apenas le ven unas cuantas cositas, pero aquí crear un buen testimonio ya entre la iglesia aquí es otra cosa, mis hermanos. Pero este hombre Bernabé era así, había creado un buen testimonio entre la iglesia, los hermanos cristianos. Comencemos viendo algunas de las acciones de este hombre que llaman tanto la atención y que motivan y que lo inspiran a uno. Y esto está rápidamente, lo vamos a ir a ver.
Una de esas acciones que este hombre realizó, primera acción que realizó este hombre, la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36. Mire este hombre, veamos la primera acción de este hombre. Capítulo 4, verso 36 hasta 37, dice así, eran los comienzos de la iglesia primitiva, dice así, entonces José, que era su nombre original, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, mire qué sobrenombre, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Trajo lo que le dieron y dijo a los hermanos apóstoles, Pedro, Juan, todos los que estaban allí, y dijo, aquí está, hermanos, ayudemos a las necesidades de la iglesia. Miramos en este hombre una primera acción, un hombre, hermanos, generoso, desprendido para la obra del Señor. Veamos algo sobre este pasaje. Hermanos, este hombre que vendió su propiedad la dio a la iglesia. Este hombre pudo rentar su propiedad. Este hombre, Bernabé, pudo decir, bueno, tengo esta propiedad aquí, la voy a alquilar. Recibir un ingreso económico para mí y bueno, beneficiarme, que cada mes me esté llegando algo, tener una entradita de dinero. Este hombre pudo pensar muchas cosas o muchas otras formas de beneficiarse de esta propiedad. Pero miren cómo Bernabé, este hombre no pensó así. Este hombre pensó en las necesidades de la iglesia donde se congregaba. Este hombre pensó en las necesidades de la iglesia. En las necesidades de la iglesia antes que en las necesidades de él. Dijo, no, la iglesia. Él sabía, hermanos, que la iglesia estaba necesitando, que había muchos creyentes necesitados, muchas viudas. En ese tiempo abundaban las viudas. Y esto es una gran lección para nosotros hoy día, hermano. Muchos de nosotros los creyentes que estamos actualmente, gastamos mucho dinero solo en nosotros mismos. Solo en nosotros mismos. Gastamos en nosotros mismos de una y de otra manera en cosas innecesarias. Hasta innecesarias. Pagamos aquí, pagamos allá, pagamos esto. Ni cámara, algunos ni necesitan cámara nunca, pero tiene cámara por todos lados. Otros pagan tener Netflix completo, no sé, y ni miramos nunca, ni nos sentamos a mirar pero pagamos de todo, hermano. Hasta, qué terribles somos, los mejores teléfonos, el mejor aquí, lo mejor. Gastamos dinero en tantas cosas, pero todo con nosotros mismos. Mire, por ejemplo, nosotros gastamos dinero en viajes, en casa, en carro nuevo. Muchas de las veces, como se dijo ayer, si no es que ni lo necesitemos. El carro que tenemos está excelente, en buenas condiciones. Pero quiero uno que sea del año. Y la gran deuda, como dijimos y lo hemos predicado tantas veces, no nos importa. Hermano, una deuda de $60,000, $48,000. Pero yo quiero carro nuevo y después estoy que ya no sé ni cómo pagar eso, arañando aquí, arañando allá y queja de un modo y de otro. Gastamos dinero en nosotros mismos. Carro nuevo aquí, carro nuevo allá, ropa innecesaria, el closet ya no le cabe a la hermana, zapatos tampoco, pero va a la tienda y se trae 3 pares, 2 pares aquí, este para el color del vestido tal, este me queda con el vestido tal y ahí anda, hermano, innecesariamente. Gastamos en diversión, pero para la iglesia. Cuando se trata de apoyar y sostener la obra, cuando se trata de apoyar y sostener la obra del Señor, ¿no creen que Bernabé es un gran ejemplo aquí? Bernabé hizo lo opuesto a lo que muchos de los creyentes actuales hacemos. Bernabé dijo, tengo esta propiedad y no estamos diciendo que hay que irla a vender, pero vamos a ver ese corazón de Bernabé. Bernabé dijo, vendo la propiedad.
Y lo primero que pensó es, mi iglesia, el lugar, la iglesia local, la iglesia donde me congrego, tiene tremendas necesidades. Hay mucha necesidad en la obra, dijo. Y pensó en la iglesia donde él se congregaba y miró que había mucha necesidad y dijo, aquí está el dinero de lo que vendí. Lo trajo para la iglesia. Lo dio para la obra del Señor. Miren, la verdad que uno a veces le puede pasar por encimita cualquier pasaje, uno lo lee allí como que no, pues, no entendió nada. No sé, ahí hay un gran mensaje, hermano. Desprenderse de esa propiedad estará fácil. Que a usted le digan, tiene 2 casas, venda una y traiga porque queremos construir el templo aquí. A ver si lo vamos a hacer. Por eso estas cosas están aquí, hermano, y son cosas, son cosas dignas de prestarle atención y no decir que tremendo creyente era este. Si hoy día, hermano, no podemos, no queremos ni sostener la obra del Señor, que estamos hablando de una ayuda pequeña que se da para sostener la obra. No digamos que nos vamos a deshacer de una propiedad para traerla a la obra del Señor. ¿Cree que lo vamos a hallar? No está fácil. Usted puede tener hasta 3 y 4 casas. Podemos tener 3, 4 casas, hasta 5 quizás. Y le aseguro que no nos desprendemos ni siquiera de una. Aunque así nos queden 4 más libres. ¿O será que sí? Pero ahí está Bernabé. ¿No creen ustedes pues que este hombre tiene unas cualidades que es digno de imitar? Un creyente que tremendo hombre de Dios. ¿Qué lecciones las que nos da? Este hombre también podía decir lo siguiente, miren, este hombre podía decir, bueno, la verdad que la iglesia no necesita, como dicen muchos de los que están aquí. Sabía que en la iglesia hay muchos que dicen, no, si la iglesia tiene dinero, no necesita. Eso ha llegado a estos oídos muchas veces. Muchas veces. Bernabé podía decir, esa iglesia no necesita. ¿Saben cuántos miembros tenía la iglesia en ese momento? 8,000 miembros tenía. 8,000 miembros. La iglesia de Jerusalén era una iglesia gigante. Se habían convertido 3,000 la primera vez y después se habían convertido 5,000. La iglesia de Jerusalén era una iglesia grande, tenía 8,000 miembros. Bernabé podía decir Bernabé, no, hombre, si esa iglesia no necesita. Tiene un número inmenso, tiene 8,000 miembros. ¿Qué va a necesitar de mis ayudas, mis ofrendas, mi sostenimiento? ¿Qué va a necesitar? Esta palabra llega bien para aquellos que se equivocan y dicen, no, hombre, si esa iglesia no necesita, miren, compró aquí. Saben que eso lo hemos oído repetidas veces. Y dicen, yo por eso no apoyo la obra. Yo por eso yo dicen, de esa gente no necesita. Hay que paguen otros el gas. Otros que paguen la luz en este tiempo tan frío. Otros que paguen el gas. Yo no. El gas de la BN, hay que lo echen otros. La BN que costó $38,000, hay que le paguen otros. La aseguranza del templo. Todo lo que se hace aquí. La finanza que pagamos la agencia de administración financiera que nos lleva las cuentas, el contador y todo eso. Cada mes, 400 y algo. Hay que lo paguen otros. Miren, uno a veces se puede equivocar y decir, esa iglesia tiene mucha gente, hay que la sostenga otro. Hay que apoyen otros. Bernabé tuvo toda la oportunidad de decir, 8,000 miembros tiene la iglesia, hay que le apoyen. Pero este hombre pensó de otra forma. Este hombre fue distinto, no pensó así. Él vio la necesidad que la iglesia tenía y la apoyó. Hermanos, este hombre no se fijó en cuán grande era el número de la iglesia en los comienzos. Él solamente sabía que lo hacía con todo su corazón para Dios. Qué gran ejemplo de generosidad de este hombre. Qué gran ejemplo de generosidad. Qué hombre más desprendido. Qué hombre más desprendido, más dadivoso.
Y si hay algo que tenemos problemas los latinos es ahí. Para eso si tenemos tanto problema, lo que es asunto de dinero, tanto problema tenemos. Miren, esta palabra va bien para aquel que toma en poco el sostenimiento financiero de la obra del Señor en este lugar. Ustedes saben que este país no es ni siquiera como los países de Centroamérica. Los países de Centroamérica son distintos. Aquí no, aquí si no se paga, para afuera, mi hermano. Le sacan a uno las cosas. Digo, no para afuera el hermano, sino me estoy refiriendo a la casa que uno no paga, no hay biles pagados, le llegan a sacar todo, hermano. Y no importa quién sea, le sacan la cama con todo y todo. Y a la vista del público, así es en este país y el mismo principio, caminan todos, hermano. Si no pagamos aquí, nos cortan todo. De manera que aquí miramos a un gran ejemplo de generosidad. ¿Sabían que hay gente aquí que nunca ha sostenido el área financiera de la iglesia? Nunca. Deberíamos de prestarle atención a la palabra. Y esto no me ponga, usted no diga, es el hombre el que está hablando. No, estamos viendo las lecciones de un hombre, ejemplo de creyente. Entonces apliquémosle esto a la palabra de Dios. No vaya a decir, ese hombre quiere que le... No es eso. No es eso. Y por último, esto es voluntario también. El asunto con aquí a la fuerza no funciona nada. El asunto es aquí qué convicciones tengo, qué hijo de Dios soy, qué conocimiento tengo, cómo funciona la obra del Señor. A la altura que tenemos y a la edad que tenemos ya deberíamos de saber bien cómo funciona la obra del Señor. Así debería de ser. Entonces aquí tenemos a un hombre ejemplo, hermanos, en generosidad. Y esto llama la atención de Bernabé. Nadie se desprende fácilmente. Nadie. Así tenga mucho. Lo que quiere es más y más y más. Y aunque la obra del Señor esté bien necesitada, que Dios tenga misericordia. Porque eso habla de la vida de ese creyente. El grado de relación que tiene con Dios, el grado de compromiso que tiene con Dios, cómo ve, cuánto importa la obra del Señor. No se vayan a enojar conmigo, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Si sale disgustado, yo le voy a decir, mire, reclámenle al Señor. Número 2, veo otra acción en este hombre. Aquí hay otra acción que llama la atención de este varón. Y esta es la siguiente. Está en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 26. Aquí encontramos a un hombre que está dispuesto a ayudar a un hermano que está pasando una crisis emocional. Vea, libro de los Hechos 9, 26. Dice así. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Estamos hablando de Pablo. Ustedes y yo sabemos que Pablo, antes de hacerse cristiano, antes que Cristo lo salvara, era un perseguidor de la iglesia. Y lo sabemos perfectamente bien. Era un perseguidor de la iglesia y pues claro, cuando el Señor lo salva, los hermanos de Jerusalén, todos los cristianos le tenían miedo porque decían, es posible que lo que está haciendo Pablo o Saulo es una trampa para atacarnos desde adentro. Entonces no le confiaban a Pablo. Y por eso dice el pasaje ahora, cuando llegó a Jerusalén, este Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé otra vez, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Eso está en el verso 27. Vuelvo a decir, recuerden que Pablo en este momento está teniendo tremendos problemas, porque Pablo tenía pues claro, venía de perseguir a los creyentes, de matar a Esteban. Y era lógico, era normal que los demás hermanos tuvieran temor de Saulo, tuvieran temor de Pablo. Era normal. Entonces no se confiaban. Pero he aquí, hermanos, la situación tan complicada. Vean esto. Pablo entró en un momento de crisis emocional bien feo. ¿Por qué? Por un lado, vean esto. Por un lado, la iglesia veía a Pablo como una amenaza y no se querían juntar con él. Pablo quería juntarse con los discípulos, juntarse con la iglesia, pero la iglesia decía, no,
es probable que lo que está haciendo es una trampa. Pablo experimentó el rechazo de los hermanos cristianos. Pero por otro lado, aquí están los judíos de hueso colorado, como decimos. Aquí están los que guardan la ley. Aquí están los que guardan todas las tradiciones judías. Allá el cristianismo y aquí están los que guardan la ley. Y como Pablo, con la conversión, le ha dado la espalda a las tradiciones judías, entonces resulta que lo desprecian los hermanos cristianos y también lo desprecian los que guardan las tradiciones. Por un lado, los que guardan las tradiciones, todos los rabinos y todos los demás, ¿sabe qué pasaba? Querían incluso matar a Pablo. Matar a Pablo. Lo querían matar, tanto que, mire, solo para que vea, libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 29. Vea el verso 29 lo que dice ahí. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Procuraban matarle. Hermanos, los judíos ahí eran los tremendos que procuraban matarle, por más que Pablo procuraban matarle. Y mire lo que dice el verso 30. El verso 30 dice: cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le dijeron los hermanos, claro, ya había pasado el enlace de Bernabé con ellos, pero lo mandaron allá y le dijeron: escóndete allá por Tarso, ve a dónde te refugias allá, porque aquí no, ni con nosotros los cristianos, ni los hebreos, verdaderamente hebreos. Pero aquí el punto bien fuerte es que miren cómo Bernabé, hermanos, se tomó el tiempo donde Pablo estaba rechazado por un lado y por el otro. Bernabé se tomó el tiempo y arriesgó su vida y tomó a Pablo y lo trajo a los hermanos y les dijo, los tuvo que convencer y decirle a los hermanos de Jerusalén en la iglesia: miren, este hombre de verdad ha sido transformado. Este hombre ha tenido un cambio de verdad. Recíbanlo. Este hombre de verdad ha sido transformado. Y como Bernabé era un hombre de buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, la iglesia en Jerusalén, todos los cristianos de ahí le creyeron. Y fue así como Pablo fue introducido otra vez y recibido, digamos, por el cristianismo. Tanto que aquí lo que acabamos de leer ya lo han recibido. Ya se movía con libertad en el cristianismo, pero los hebreos, los judíos verdaderos, eran ahora los que le hacían el problema y por eso tuvieron que enviarlo a otro lugar. Aquí es, hermano, donde uno mira a un Bernabé realizando un papel fundamental, importante para la vida del apóstol Pablo y también para la iglesia. En el caso de la vida del apóstol Pablo, ¿cómo se sentía Pablo? Rechazado por un grupo, rechazado por el otro. ¿Qué iba a ser de Pablo si no hubiese sido Bernabé que estuvo como instrumento de Dios para introducirlo? Todo el ministerio de Pablo no se hubiese podido llevar a cabo si no hubiese sido porque allí había un hombre llamado Bernabé, un verdadero creyente, un creyente ejemplar que estuvo, hermanos, para apoyarlo y decirle: ven conmigo, yo voy a hablar por ti, ellos me conocen a mí, yo tengo acceso a ellos, yo soy bien conocido con ellos, ven conmigo, ven de mis espaldas. Y a interceder ante los hermanos cristianos por Pablo, interceder. Bernabé, saben, hermanos, llama la atención que Bernabé, entre 8,000 creyentes, y saber cuántos más que habían ya, entre 8,000 creyentes, Bernabé fue el único que pudo ver algo distinto. 8,000 creyentes veían a Saulo como un peligro, como una amenaza, pero Bernabé fue el único que dijo: no, este hombre puede ser muy útil. Este hombre de verdad ha sido transformado. Este hombre de verdad ha sido cambiado. ¿No le parece raro? ¿No le parece eso, hermano, extremadamente raro que entre 8,000 creyentes solo Bernabé haya podido detectar eso? Se requiere discernimiento. Se requiere discernimiento, se requiere, hermanos, ver más allá. Se requiere realmente algo especial de Dios.
para que Bernabé haya podido entre miles ser el único que miró en Saulo un potencial e interceder por él. Y sacó así a Pablo de una crisis en la que estaba pasando. Qué cosa más fea es sentirse uno rechazado, despreciado. Qué cosa más fea. Y así estaba Pablo, hundiéndose en eso. No podía actuar, no podía trabajar ni con los hermanos, ni tampoco con los hebreos. Estaba entre dos bandos. Pero allí está Bernabé. Qué ejemplo de creyente. Qué ejemplo de hombre. ¿Cómo hacen falta hombres así en las iglesias? Hombres de buen testimonio. Hombres que demuestran compromiso con la obra del Señor, compromiso con Dios. Hombres que demuestran, hermanos, que de verdad han entregado su vida. Son gente transformada por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos falta? ¿Cómo hace falta hombres, hermanos, como Bernabé, que vengan a ser columnas de la iglesia, columnas de la obra del Señor, con un buen testimonio que le respalda? ¿Cómo necesitamos eso? Yo espero que a través de lo que vamos exponiendo podamos ir viendo nuestra vida y podamos ser inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo, podamos ser inspirados a querer nosotros imitar estos pasos, imitar el camino que estos hombres caminaron. Un hombre, hermanos, ejemplar casi en todos los sentidos. Bernabé es ese de los únicos y pocos hombres de los cuales no se menciona error, casi. No se le ve, la Biblia no habla nada casi de malo con estos varones. Es muy poco lo que se le ve de fallas en la vida de estos hombres. Entonces allí tenemos a este varón auxiliando a Pablo, haciendo o realizando una acción crucial para la iglesia primitiva. Crucial, lo necesitaba la iglesia. Ahora veamos una tercera. Hechos capítulo 11, verso 19. Vamos a ver algo más, una tercera actuación de este hombre. Qué lindo mirar la vida de hombres tan así. Vea lo que dice Hechos 11, 19 y lo vamos a leer hasta 26. Aquí va otra. Y a este le vamos a titular: un hombre que estuvo dispuesto a ayudar o a edificar a una iglesia nueva. Mire lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde se encontraba Bernabé. Y enviaron a Bernabé que fuese a esa iglesia nueva, Antioquía. Y esto llama la atención. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, mire lo que le pasó. Cuando vio, hermanos, a la naciente iglesia, vio cómo estaba de bendecida la iglesia en Antioquía, dice que se regocijó Bernabé. Se alegró, se llenó de gozo y dijo gloria a Dios, seguramente aquel hombre al mirar la obra del Señor en aquella otra ciudad. Y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo me imagino a este hombre le daban la predicación una noche, otra tarde, otro en el otro día, y todas las veces él aprovechaba para predicar la palabra del Señor, y en todas las ocasiones él aprovechaba para decir: permanezcan fieles, perseveren en este camino, y les animaba a permanecer fieles en el camino del Señor. Era un hombre bueno, dice ahí, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. Dejemos todavía ese versículo un poquito más allí y veamos un poco de lo que estaba este varón aquí.
Veamos, yo quisiera que usted pueda imaginar, hermanos, a este hombre en la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Antioquía se mira a Bernabé como un hombre con autoridad que ha sido enviado por el concilio de Jerusalén para acá. Se mira como un hombre de Dios, como un hombre con autoridad, como un hombre, hermano, que tiene peso, lo que dice. Un hombre que viene enviado por los apóstoles, de allá de Jerusalén para acá. Y este hombre, cuando está ahí, con solo su presencia, animaba a los hermanos. Pero no solo con su presencia, sino que con su mensaje, con su palabra, exhortaba a todos: sigan adelante, mis hermanos. Yo siento, hermano, que cómo cae de bien una persona que viene a este lugar y siempre el objetivo es: sigamos adelante, mis hermanos, en la obra del Señor. ¿Cómo nos identificamos con ese tipo de hombres que, hermanos, que siempre están interesados en que la obra del Señor marche hacia adelante, siga firme, siga estable? Edificó a la iglesia allí. Mientras estuvo allí, los impulsaba continuamente a ser fieles. Sabía que hay hermanos que visitan algunos lugares que lo que llevan es problemas. Hay predicadores que llegan a la iglesia, hermanos, que lo que dejan es problemas, divisiones dejan. Eso ya ha pasado, hermanos. Allá por el año 2013, aquí ocurrió eso. Hay unos predicadores que lo que trajeron, en cambio de ser de bendición, dejaron problemas. Un grupito pensaba de un modo y otro de otro, y muchas cosas. No voy a contar la experiencia, pero yo sé lo que viví. Cosas raras, feas, que, hermano, que en cambio de ser de bendición y de edificación a la iglesia, lo que dejan son mal sabor, división, dejan muchas veces. División, siembran cizaña en otras personas para que piensen mal del lugar donde están, que piensen mal de los líderes, o no sé, o llegan menospreciando aquello, como que aquí falta esto, falta acá. No sé, ellos deben de venir a edificar la iglesia del Señor. Y eso era Bernabé, hermano. Lejos de hacer daño, Bernabé llegaba y se regocijaba, y aparte de regocijarse, animaba a la iglesia: permanezcan fieles, hermanos, sigan adelante, ustedes están en lo correcto, ustedes están bien. Qué cosa más linda. Ay, como qué rico que hayan hombres con ese grado de que vienen a este lugar, y es un privilegio que venga, y uno que se deleita. Hombres que se pueden enviar a diferentes comisiones. Como deseáramos que en nuestra iglesia hubiéramos o naciéramos o nos levantáramos hombres que los pudiéramos enviar: vaya usted allá a tal parte, edifique la iglesia a tal lugar, vaya a otra comisión allá, y uno está confiado, hermano, que andan haciendo la obra del Señor y son gente de bendición. Yo espero, hermanos, que la vida de este hombre pueda inspirarnos a nosotros, comenzando desde analizar nuestra propia vida. Y recuérdese que para llegar a la altura, o para llegar a ser un creyente de este calibre, o por lo menos que camina por este camino, es necesario empezar corrigiendo nuestro buen testimonio, mi compromiso con el Señor, mi fidelidad en los caminos de Dios, comenzando por ahí, hermanos, por ahí, porque esto no es asunto de la noche a la mañana. Todo esto es algo que se construye con el paso del tiempo, y lo demostramos con mi carácter, con mi conducta, con mi manera de ser, con cuánto me importa la obra del Señor. Es así como lo vamos demostrando y vamos creando ese buen testimonio. Ahora, vea algo más en el verso 25. Después que estaba Bernabé allí edificando la iglesia en Antioquía, verso 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Miren eso que importante. Cualquiera le pasa por encima. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Puede presentar otra vez el verso 29, capítulo 9, versos 29 y 30? Miren. ¿Se recuerdan ustedes que ya los hermanos de Jerusalén lo habían enviado a Tarso y le habían dicho: vete por allá, escóndete, porque aquí te van a matar? Dice el verso 29: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Esto ya era con los cristianos allá en Jerusalén. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y dice el 30: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora volvamos al 11:25. Pablo está escondido allá en Tarso.
Pablo está por allá refugiado, lo han mandado para que no lo vayan a matar los judíos de allá, de Jerusalén. Allá está Pablo, refugiado. Pero cuando Bernabé está en Antioquía, siente que la labor es bastante. Y Bernabé se recuerda de Pablo. Nadie se acordaba de Pablo. Los cristianos en Jerusalén no se acordaban de Pablo. Pablo se ha ido hasta otro lugar muy lejano que se llama Tarso. Pero Bernabé se recuerda. ¿Están conmigo, mis hermanos? Miren qué hombre. Bernabé se recuerda y dice: hey, aquí hay mucho trabajo en Antioquía. Aquí yo necesito apoyo. De seguro que aquí Pablo me sería una gran bendición. Deja Antioquía por un rato y se va a Tarso a buscar a Pablo. Llega hasta Tarso y le dice, imagínense el encuentro. Dios le bendiga, hermano Pablo. Bernabé, ¿qué tal? Mucho gusto, Dios te bendiga. Y imagínense el encuentro. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo es que se acordó de mí? Ah, hermano Pablo, yo no he dejado de pensar en usted. Y eso, Bernabé, no, yo no he dejado de pensar en usted. Usted es un hombre que tiene potencial, que no dudamos que el Señor lo ha llamado. Yo quisiera, hermano Pablo, que usted se vaya conmigo y edifiquemos a la iglesia que está en Antioquía. Fíjese que allá hay una gran bendición. Vamos. Seguramente Pablo dijo esto. No, hombre, es que si yo ahí, usted bien sabe la historia, la cola que yo tengo. Los hermanos de Jerusalén no me quieren allá. Los judíos tampoco. Y yo no tengo entrada. O sea, a mí no me reciben allá. A mí no me reciben allá. Usted puede imaginar a Pablo en esa situación. Y era normal, mis hermanos. Era normal. Entonces Pablo está con eso y yo me imagino aquel encuentro y Pablo está diciendo, no, hombre, es que pues, no me reciben. Pero allí estaba Bernabé. Véngase, hermano. Usted puede ser muy útil en la obra. Usted va a ser un gran apoyo. Véngase, más, mire, usted no se preocupe. Usted solo venga detrás de mí. Usted venga y siga mis pasos y venga conmigo. Yo me imagino a Pablo un poco allí que no hallaba qué hacer y véngase. Pablo tenía otro concepto, allá lo querían matar, no tenía entrada con la iglesia, no tenía entrada con los judíos, no tenía forma de que lo recibieran, pero ahora viene Bernabé y le está diciendo, véngase, hermano, véngase. Y se trae a Pablo. Y allí es donde dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y dice, y hallándole, ni siquiera dice vinieron juntos, ni que aquel venía contento. Dice, le trajo. Eso da a entender como que lo tuvo que convencer. Agarra tus cosas, alístate, vamos. El punto es que lo convenció y se lo trajo. Y mire lo que continúa diciendo todavía. Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Enseñaron a mucha gente. Había predicación de la palabra y por otro lado edificación, enseñanza. Predicación con la palabra, pero enseñanza en el discipulado. Predicación alcanzaban de una forma, con la predicación alcanzaban las almas, pero por otro lado las edificaban con la palabra, con la enseñanza que traían estos hombres. Pablo y Bernabé ahora juntos enseñando ahí, hermanos. ¿De qué nos habla esto? A un Bernabé, un hombre de valor, hermanos. Un hombre valiente, un hombre, hermano, no cobarde, valiente, de verdad. Un hombre que pensaba en el bien, en el progreso, en el avance, en el crecimiento, en la expansión de la obra de Dios. Y saben, no solo eso. Pasaron, dice ahí, todo un año. También esto nos habla de un Bernabé que no lejos estaba de Bernabé. ¿Usted cree que oír predicar a Pablo y enseñar habrá sido cualquier cosa? No era cualquier cosa. Por todo lo que vemos más tarde. Pablo, un erudito, con tanto conocimiento. Y a Bernabé lo miramos trabajando totalmente en equipo con Pablo. Lejos el egoísmo. En Bernabé no había egoísmo. En Bernabé no dijo, este Pablo, qué tremendo hombre, cómo enseña, cómo predica, recuérdense que pasó un año ahí. Pero el hombre no tuvo ningún problema con el egoísmo, como muchas de las veces pasa.
A veces cuando sentimos que al hermano Dios lo está utilizando en algo, o a la hermana el egoísmo y, que canta mejor que yo, o que hace mejor aquí, que predica mejor que yo. Eso ocurre en muchas iglesias, hermano. Gracias a Dios que aquí no pasa eso, pero en otros lugares, hermano, le quitan el punto es que no crezca, que no lo haga mejor que yo. Que el Señor reprenda al diablo y sane, hermano, ese cáncer, ¿cómo diríamos? Ese germen, hermano, que daña a las iglesias, que porque lo hace mejor que yo y que aquí. Con Bernabé y Pablo no miramos eso. Ese Bernabé era humilde. Miramos a un Bernabé, hermano, completamente humilde, que lo único que le interesaba era que la obra del Señor sea edificada en este lugar, en Antioquía, decía ese hombre. Hombre, realmente miramos a un Bernabé, hombres ejemplares que hicieron, hermano, la obra del Señor, hicieron la voluntad de Dios de una manera, hermano, ejemplar para nuestras vidas hoy día. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Miren dónde comenzó. Un hombre con desprendimiento, dándolo para la obra del Señor. Y ahí se vino, siendo de gran utilidad en la obra del Señor. Gran utilidad. Que Dios nos ayude y que levante hombres y mujeres aquí así, hermano. Columnas de la iglesia, columnas de la obra del Señor. Gente confiable, hermano, con la que se puede contar, con la que se puede delegar. Gente que hermanos, aman la obra del Señor. Miren que servir en la obra del Señor no es fácil, hermanos. Servir en la obra del Señor no es fácil, es verdad, requiere valor, requiere esfuerzo. A veces tomar decisiones y decir, hagamos así, aun cuando otros no lo miran bien. Tener el valor de decir, en el nombre del Señor vamos a ir por aquí. Y muchas de las veces nos equivocamos, ¿sabía? Y toca que decir, bueno, pues no era este el camino, hagámosle por otro lado. Pero son cosas que se requiere valor, servir en la obra del Señor. Pero es necesario, hermano, que así es necesario pasar, así es necesario hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo se equivocó muchas de las veces. Cuando regresó allá Juan Marcos, cuando tuvieron una discusión también con Bernabé y más tarde Pablo con Bernabé así, trabajando después. Y después le decía, mándame a Juan Marcos, al que rechacé. Errores que se cometen, hermano. Pero lo que quiero decir es que la obra del Señor no es fácil. Y muchas de las veces se cometen errores. Pero es necesario que así vayamos creciendo y pasando por este camino, sirviendo en la obra del Señor. Bueno, tenemos a un Bernabé pues con diferentes acciones, diferentes cosas que está haciendo, que las necesitamos hoy día. Creyentes que se levanten con estas cualidades. ¿Qué más decimos? Bernabé fue ese hombre que sirvió para las necesidades de otros. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 27 al 30. Mire lo que dice. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vamos a ir hasta 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Enviándolo por manos de Bernabé, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí. Uno puede imaginar, hermanos, en este caso, estamos seguros que Bernabé, hermano, ahí en ese lugar donde se recogía esa ofrenda, miramos a Bernabé, hermanos, pronto para decir, llevo esa ofrenda con mi hermano Pablo. Vamos y ayudemos a los hermanos allá. Este sí era un hombre, hermano, que siempre estaba pensando en las necesidades de la iglesia. Un hombre, hermano, que en este caso nos muestra un interés por las necesidades de otras congregaciones, no solo con la de él, local, donde se congrega, donde es miembro, sino que todavía está interesado en las otras congregaciones. Es decir, en ayudar a otras congregaciones. Pronto para tomar la ofrenda y decir, vamos para allá y llevemos a los hermanos porque están pasando tremenda necesidad. ¿Cómo tenemos problemas en esas áreas? Aquí podríamos ver a un Bernabé confiable, hermano.
confiable, como tiene un buen testimonio, un hombre que le podemos poner dinero en las manos y no tiene ningún problema. Ponemos dinero en las manos y con este hombre sabemos que este hombre es un hombre de Dios, de buen testimonio, que lo que procura es el bien de la obra del Señor. No solo eso, este hombre tiene evidencia, lo ha demostrado, tiene las pruebas en la mano. Se desprendió de una heredad que tenía y la dio para la iglesia. ¿Ustedes creen que vamos a desconfiar de una pequeña ofrenda que va a llevar para allá a la otra iglesia? No, si hasta se desprendió de una propiedad que tenía. Miren el grado de testimonio que había creado este varón. Y claro, lo enviaron y allá llega a dar la ofrenda con Pablo. Un hombre, hermano, interesado en la obra del Señor, ya sea en Jerusalén, ya sea en Antioquía o en cualquier lugar, interesado en la obra del Señor, defendiendo la obra, hermano, como si fuera propia, incluso más. Dados y entregados por la causa del Señor. Totalmente entregados a la causa del Señor. Que Dios nos ayude y nos enseñe y nos motive, hermanos, a que estos mensajes nos ayuden a traernos formación como para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, útiles en la obra del Señor. Que sepamos que esto de ser cristiano no es vivir a mi manera, vivir el evangelio a mi manera. Como lo hemos dicho, sin compromiso. Si quiero doy, si no, no doy. Si quiero voy, si no, no voy. Aparezco cuando ya no hay tanto frío. Aparezco cuando, o sea, vivir a mi manera, el evangelio. Vivir a mi manera como se me antoje. No, hombre. Dios quiera que mensajes como estos nos hagan mirar a esos hombres como un modelo y decir: Dios mío, ayúdame que yo también pueda ser como ese hombre, Señor, que yo sienta en mi corazón que yo llegue a entregar mi corazón como lo entregaron esos hombres, que yo lo llegue a entregar mi corazón tanto así como esos hombres. Hombres, hermanos, que no estaban interesados mucho en el materialismo, sino en la obra del Señor. Interesados en la obra del Señor. Ahí tenemos pues a Bernabé llevando la ofrenda para allá. La iglesia confiaba en él. Era una columna en la iglesia en aquel tiempo este hombre. Y por último, leo una más. Vamos a ver 5. Miramos hasta 5 nada más. Miren que hasta aquí no los estamos viendo de misioneros todavía. Hasta aquí todo ha sido Bernabé, Bernabé, Bernabé. Hasta aquí no hemos tocado nada de lo que hizo como misionero con el apóstol Pablo. No hemos visto nada. Y sepa que el primer viaje misionero fue Pablo con Bernabé. Es decir, hicieron tanto. Hay mucho más que poder ver de este hombre. Pero hasta hoy estamos viendo todo esto hasta antes de ser misionero prácticamente. Concluyo diciendo, Bernabé estuvo dispuesto a irse de misionero cuando Dios lo envió. Un día estaban reunidos en la congregación, estaban en ayuno, estaban en oración. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Estuvo dispuesto a irse de misionero cuando Dios lo envió. Hechos 13, verso 1, si lo presenta. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y por último el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No, hombre, qué tremendo Bernabé. Tremendo. Tremendo. Lo enviaron. Allí habló el Espíritu Santo y lo enviaron, y no miramos a Bernabé murmurando y diciendo: ay, pero es que yo, no, pero es que, hermanos, no miramos a Bernabé poniendo un pero, no miramos a Bernabé diciendo: ay, pero es que yo bien pudiera ir, pero hasta después que yo haya, yo bien pudiera ir, pero me falta una cosita hasta que yo haya. Nada de eso, hermano. A Bernabé lo encontramos que cuando es llamado y enviado por el Espíritu Santo, él dijo: amén, ahí va el hombre, enfrentando de todo allá.
se va en el primer viaje misionero. Un hombre, hermano, lo vemos a un hombre que tiene el mismo sentir de Dios. Y usted mira a Bernabé en todo lo que resta para adelante en su vida, hermano, a un hombre interesado en plantar iglesia donde no había ninguna, pegado con el apóstol Pablo, que donde no hubiera iglesia, él quería plantar una, junto con Pablo, hermanos, haciendo la obra de Dios. Un hombre interesado en llevar el evangelio a donde nunca se había predicado. Allí está Bernabé, dispuesto a trabajar por la obra del Señor, dispuesto a darlo todo por la obra del Señor. Y hasta ahí vamos a llegar. Enseguida viene un hombre compasivo como ningún otro. Cuando va con Juan Marcos, cuando se le desprecia, él actuó diferente. Tan diferente actuó, tanto le importaba restaurar a otro, tanto le importaba consolar al otro, que estuvo dispuesto a desprenderse de Pablo, cosa que con Pablo se llevaban muy bien. Habían convivido, habían ido ya habían andado con el primer viaje misionero, ya habían tenido tantas experiencias, habían comido juntos, habían dormido juntos, habían hecho tantas cosas, pero con el fin de restaurar y darle una oportunidad a Juan Marcos, no le importó y se separó del gran compañero de trabajo. Eso habla mucho, hermanos, muchísimo. Ahora concluyamos. ¿Qué tanto, después de mirar cómo la vida de estos hombres aportó para la obra del Señor? Ahora la pregunta es la misma del pasado domingo. ¿Qué tanto aporta nuestra vida para el crecimiento de la obra del Señor, mis hermanos? ¿Qué tanto mi vida aporta para el progreso, para el avance, para el bien de la obra del Señor? ¿En qué mi vida aporta para el bien de la obra de Dios? Quizás no hagamos todo lo que hicieron aquellos hombres, como Bernabé, como lo hizo Lucas también el pasado domingo. Pero ellos son nuestro ejemplo. Y algo nosotros debemos de estar haciendo por el progreso del reino de Dios. Algo hemos de estar haciendo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el bien de la obra de Dios nosotros? Quiera Dios que palabra como esta nos inspire, hermanos, a ser mejores hijos de Dios, a ser más comprometidos, a tomar un compromiso más serio en el camino del Señor. Saber que el Señor nos llamó y miren, sirvámosle al Señor, hombre. Si uno mira la vida de estos hombres, en conclusión, terminamos viendo que lo que fue una vida de servicio para la obra de Dios. Una vida de servicio. Sus intereses personales fueron puestos por otro lado y prevaleció solamente el bien de la obra del Señor. Por eso yo les quiero instar esta mañana a que sirvámosle al Señor. Si a usted lo acaban de buscar para que sirva en este próximo año, en una directiva, en un liderazgo, en lo que sea, sírvale al Señor, hombre. Si usted dice, yo estuve el año pasado, yo ya trabajé, yo ya hice aquí, yo le insto otra vez, sírvale al Señor. No importa los años que nos toque estar aquí, sirvámosle al Señor. Si lo único que nos vamos a llevar de esta tierra, cuando el Señor nos llame, cuando se nos termine la vida en esta tierra, lo he dicho en muchas ocasiones, lo único que nos vamos a llevar es lo que hicimos por el bien de la obra del Señor. El trabajo que dimos por la obra de Dios, cuánto dispuse para la obra del Señor, es lo único que me voy a llevar. Mi vida de servicio en la obra del Señor es lo único que me voy a llevar. Mi casa, mis 2 casas, mis 3 casas, mis 4 casas, mis 5 casas, todas mis posesiones y todo lo que he logrado y todo lo que he hecho. Tristemente, no nos podrá acompañar más allá del día que el Señor nos pare el corazón. El día que el corazón se nos pare y la respiración deje de ser y la sangre deje de correr por nuestras venas. El día que el Señor diga, hasta aquí llegaste, solo valdrá una cosa: haber servido en la obra del Señor como sirvieron estos hombres.
haber servido en la obra de Dios será lo único que valdrá la pena. Ese día vamos a reconocer que haber servido a Dios fue lo mejor que hemos podido hacer. Por eso hoy quiero invitarle, animarle que aunque sea un reto, sea un desafío, lo mire como algo que le da miedo, que le da temor. Fortalézcase en Dios y sirvámosle al Señor. Estamos a finales de un año y a comienzos de otro, pero le vamos a decir a Dios: te quiero servir, Señor. Quiero disponer mi corazón, quiero disponer mi vida al servicio de tu obra. Que me use para tu gloria, que me use para tu honra. Sirvámosle al Señor. Pongamos de pie y vamos a orar y cerramos. Que estos mensajes, como la vida de Lucas, como la biografía de Lucas, como mirar una vida de servicio a Bernabé, que no pasen solamente, hermanos, y entren por nuestros oídos y salgan por el otro. Que estos mensajes nos inspiren, nos ayuden a querer ser mejores en la obra del Señor. Útiles, serviciales, gente de buen testimonio, gente comprometida, gente que sirve en la obra del Señor, que ha puesto su mirada en las cosas eternas y no en las terrenales. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, por la vida de Bernabé, que cuando le analizamos miramos toda una vida de entrega, una vida de servicio, una vida, Señor, puesta a tu disposición. Una vida, Señor, que demuestra que le interesó más tu obra que sus intereses personales. Oh Dios, en esta mañana que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Que tu palabra nos inste, nos motive. Tu palabra nos inspire a servir en tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Señor, que vayamos más allá de lo acostumbrado. Que podamos decirte, Señor, aquí estoy. Señor, que el esfuerzo no nos paralice, no nos frise. Señor, que el ir más allá, el dar un paso extra, Señor, no nos paralice, no nos detenga, que te sirvamos. Que entendamos, Señor, que la vida de servicio en tu obra es lo más valioso que podemos hacer y tener. Que toda la gloria y la honra sea para ti. Que tu palabra, Señor, pueda inspirarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, si esta mañana vino una persona a esta reunión, si hay una persona que ha venido esta mañana y no ha entregado su vida a Cristo Jesús, una vida que no ha entregado su alma a Jesús, yo le invito esta mañana a que venga a Él. Si hay una persona entre nuestra reunión que dijo: voy a ir a la iglesia, pero que reconoce que no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, que reconoce que necesita reconciliarse con Él, esta es una mañana en que usted puede venir a Cristo, puede comenzar una vida nueva con Él y puede empezar a servirle, a obedecerle, a andar en sus caminos, ser fructífero para la obra del Señor. Le invitamos si lo hay. De lo contrario, concluimos esta parte dándole gracias a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Llénanos de fe y de valor, Señor. Llénanos de fe y de valor, Señor, para seguir adelante. Llénanos de valentía, Espíritu de Dios. Mire, alguien viene a Cristo Jesús aquí al frente. ¿No será que en nuestra reunión hay alguien más que todavía está aquí, que no ha recibido a Jesús? Si hubiese una persona más en nuestra reunión que nunca ha entregado su vida a Cristo, o que reconoce que necesita reconciliarse con el Señor, esta es una mañana en que usted puede venir a Cristo, puede enmendar sus pasos, comenzar una vida nueva. Si lo hay, le invitamos: venga Jesús, venga Jesús. Si hay un amigo, una persona que en un tiempo estuvo en los caminos del Señor, pero que luego se apartó y reconoce y sabe perfectamente que necesita reconciliarse, venga a Cristo esta mañana. Empiece de nuevo, comience de nuevo. Aleluya, Señor. ¿Es primera vez? Dios le bendiga. Y ya conocí, primera vez.
Amén. Primera vez que se entrega a Cristo. Le pido que repita después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús, Reconozco que soy pecador. reconozco que soy pecador, Que te necesito. que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname. Perdóname, Límpiame. límpiame, Lávame con tu sangre. lávame con tu sangre. Te recibo hoy Te recibo hoy como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Te hago mi Dios y mi Señor. Te hago mi Dios y mi Señor. Gracias. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Gracias por llevarte mis pecados. Gracias por llevarte mis pecados. Amén. Amén. Aleluya. Señor, aquí está una vida que hoy viene a tus pies, reconociendo su condición delante de ti, reconociendo, Señor, que es un pecador, que necesita de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Pero tú lo has escuchado hoy, Señor, de sus propias palabras pidiéndote perdón. Tu palabra dice que el que con firmeza hasta el día que tú vengas por tu iglesia. Señor, lo entregamos a tu reino. De toda cadena, Señor, de cualquiera sea la cadena, así sea de vicio, así sea atadura, Señor. Que ande en tus caminos y te sirve. En el nombre de Jesús, en tu reino lo dejamos, Señor. Gracias por perdonarlo. Gracias por recibirlo. Gracias por traerle perdón a su alma. Aleluya. René Gómez. René ha entregado su vida a Cristo esta mañana. Era una oveja perdida, pero Cristo le salva en esta mañana y lo trae entre nosotros. Manester no está. A ver si le toman la información, hermana María. Y le hacemos llegar los datos a nuestra hermana Esther, que es la persona que trabaja con los recién convertidos. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por tu pueblo presente, por todo, Señor, por salvar esa alma para tu reino. Gracias, muchas gracias, Dios. Amén.